Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y como cada jueves están con nosotros nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión está en estudio con nosotros la magíster en Sociología e investigadora Andrea Sato. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, Claudio. Muy contenta de volver al estudio en la vida real. Sí, después de por lo menos un par de años, antes de la pandemia, que no habías venido acá a estudio. Y bueno, qué grato tenerte acá por fin, Andrea. Y para hablar de un tema también muy importante, porque vamos a entregar detalles respecto de este estudio realizado por la Fundación titulado Trabajo, Inmigración, Inserción Laboral y Valor de la Fuerza de Trabajo en la Población Migrante, que aborda una realidad que es muy importante, tomando en cuenta también todo lo que ha sido el debate público durante los últimos años. ¿Qué podríamos decir en primer lugar, Andrea, respecto de cómo está estructurado el mercado laboral para la población migrante acá en nuestro país? Bueno, lo principal de este estudio es establecer diferencias estructurales en torno a la población migrante y a la población no migrante. Algunos de los hallazgos principales tiene que ver con el aumento significativo de la cantidad de personas ocupadas inmigrantes que hay en Chile desde los últimos 10 años. Y en ese sentido, establecer también que a pesar de que ha habido un aumento significativo en no solo la tasa de migración total, sino que principalmente en la cantidad de ocupados y ocupadas migrantes, no ha habido una política pública que fortalezca el empleo y también genere empleo protegido para estas personas. Lo principal es establecer que Chile tiene un mercado laboral y un mercado del trabajo bastante precario, pero estas condiciones de mala calidad en el empleo se profundizan mucho más y se agudizan mucho más cuando las personas son migrantes. Entonces, estamos observando que durante la última década se han ocupado muchísimos más personas migrantes en el empleo formal e informal, pero que esto no significa que se hayan insertado a un empleo protegido, un empleo de calidad o un empleo con salarios suficientes, ¿no? Una de las cuestiones también fundamentales de este estudio tiene que ver principalmente con las diferencias, esencialmente las brechas salariales que hay especialmente por los años de escolaridad. Observamos que, por ejemplo, entre personas migrantes y no migrantes con 16 años de escolaridad puede haber una brecha salarial de casi un 30%. Esto implica también que la fuerza de trabajo migrante y el valor de la fuerza de trabajo migrante está mucho más subvalorado que la fuerza de trabajo de personas no migrantes. Esto implica también que el propio mercado se aprovecha, un poco utiliza también muchas veces las condiciones de vulnerabilidad en las que migran las personas para bajar salarios y para finalmente generar acumulación para el propio capital más que para pagar salarios. Eso consideramos que es muy complejo porque finalmente lo que estamos viendo es una constelación de precariedades, ¿no? O sea, personas que vienen a ocuparse en muchas veces condiciones de trabajo mucho más precarias, con menores salarios a pesar de su nivel educativo. O sea, la idea en los estudios del trabajo es que a más nivel educativo hay una suerte de premio, de bonificación por estos años de educación que finalmente se debería haber reflejado en el salario. Para la población migrante no es así y se acrecientan las brechas entre la población migrante y no migrante a pesar de que vienen con muchas credenciales a emplearse a Chile. Sí, eso es interesante, Andrea, porque claro, efectivamente la población migrante está muchas veces contra la espada y la pared, ¿no? No tiene la posibilidad de elegir, por ejemplo, dónde trabajar o en qué quiere trabajar, sino que tiene que aceptar lo primero que aparezca por la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran. Y ahí uno pudiese pensar que muchas veces eso pasa por los problemas que tienen muchos ciudadanos migrantes de regularizar su situación en el país, y uno pudiese pensar que una vez que pueden regularizar su situación, esa situación puede cambiar. ¿Hay algún cambio o no hay mucha diferencia? Bueno, efectivamente lo que hemos visto en el estudio es que hay un gran nivel de formalización en el empleo. Esto también tiene que ver con la regularización, principalmente de toda la documentación que implica migrar. Lo que hemos observado es que efectivamente dentro de la última década hay una formalización en el empleo. Hay más personas migrantes trabajando de manera formal, lo que claro,
puede ser una buena noticia, pero esto no tiene que ver con que el empleo sea formal, va a ser un empleo protegido. ¿Por qué hago esta separación? Porque un empleo formal puede contar con cuestiones como un contrato escriturado, como una jornada laboral establecida, distintas cuestiones asociadas a seguridad social, pero también sigue siendo probablemente empleos en los que, primero, no son las áreas de desarrollo de las personas, en segundo lugar, lo de los salarios ya es fundamental, y también que son empleos muchas veces que están vinculados a espacios donde no hay organización sindical. De hecho, también es importante poder entender que formalización no es igual a calidad, pero también consideramos, y en este estudio se profundiza, que finalmente las formas en las que se han insertado la población migrante es en algunas ramas productivas específicas, como por ejemplo el almacenamiento y transporte. Cuando hablo de almacenamiento y transporte no estoy hablando que los trabajadores y trabajadoras migrantes están en grandes puestos en, qué sé yo, en los puertos, ¿no? Estoy hablando de personas que están haciendo delivery, estoy hablando de personas que están trabajando de Uber, que claramente son empleos, no son empleos formales, no son empleos protegidos, pero es ahí donde rápidamente se inserta la población migrante. Entonces, probablemente vienen con credenciales de afuera que desarrollan otras áreas del conocimiento, otras áreas de desarrollo, pero las ramas productivas que más absorben población migrante son ramas productivas que son bastante endebles, son bastante precarias y que tienen una alta rotación, que también es lo que le interesa finalmente a el modelo del trabajo, y que hayan personas dispuestas a emplearse con bajos salarios rápidamente, que es algo también fundamental. Las personas que llegan a Chile llegan, y las personas que migran en general, tienen el interés fundamental de poder emplearse rápidamente para generar ingresos autónomos y así no solo mantener a sus núcleos y a sus hogares, sino que muchas veces también mandar remesas. Entonces, acá lo que estamos viendo, Claudio, es que hay un problema de precariedad en el empleo que se traduce en empleos de baja calidad, muchas veces descalificación, o sea, estamos hablando de subempleo profesional, que no se reconocen las credenciales educativas, y también lo que estamos viendo a comparación de la realidad como de personas no migrantes es que tampoco las personas migrantes se están afiliando a organizaciones sindicales, y eso también es sumamente complejo porque la única forma también de equiparar salarios o de mejorar condiciones estructurales en el empleo, especialmente para las personas migrantes, es generar espacios de control colectivo, y eso claramente se da a partir de la organización sindical. Entonces estamos viendo personas mucho más desprotegidas, más vulnerables, con menos redes en Chile, con menores salarios a nivel comparativo y a nivel de promedio, y además vemos que no generan estos espacios de acción sindical y de cooperación de organización sindical para mejorar estos estándares, ¿no? Entonces, aquí también lo que observamos es que, insisto, hay un interés del modelo del mercado del trabajo para bajar salarios, finalmente para desvalorizar el trabajo de los trabajadores y trabajadoras, y esto también impacta en los trabajadores y trabajadoras no migrantes en un contexto donde ya sabemos que estamos en un escenario de bajo valor del trabajo, pero claramente hay un interés del mercado de bajar aún más ese valor del trabajo. Entonces, las únicas estrategias que tenemos hoy día es generar mecanismos de acción colectiva, pero estamos viendo que muchas de las personas que pueden estar más expuestas a peores condiciones de trabajo o a peores condiciones de empleo no son tampoco las que se están organizando. Entonces, aquí también tenemos que pensar en algo mucho más estructural, como pensar el sindicalismo como mecanismo también de mejorar condiciones y también de la disputa de las propias estructuras que hoy día se están instalando en Chile con mucha fuerza, especialmente para la población migrante. Sí, y en esa reflexión, en ese pensar vías para poder contrarrestar la realidad que se está apreciando hoy en día, ¿cuáles deberían ser los caminos? ¿Por dónde se deberían enfocar los esfuerzos precisamente para ir cambiando esta situación? Bueno, acá hay distintas estrategias. Lo primero, y es algo que desde Fundación Sol consideramos fundamental, es establecer salarios mínimos decentes que puedan cubrir la línea de la pobreza de un hogar de
3 a 4 personas. Hoy día, con los últimos datos de CACEN, vemos que la mediana salarial está en 500.000 pesos, pero que eso todavía no cubre el umbral de la línea de la pobreza para un hogar de 3 personas, que ya va casi a los 600.000 pesos. Entonces, lo primero es una política salarial robusta en Chile, que pueda generar mecanismos de equilibrio entre lo que se trabaja y entre lo que se produce y también lo que se paga, ¿no? Eso por una parte, una política robusta de salarios en Chile que esté en línea con lo que es el costo de vida. En segunda instancia, consideramos fundamental pensar en mecanismos de que pueden estar vía reforma tributaria, pero mecanismos que también puedan integrar finalmente impuestos que vayan en favor también de las poblaciones en general. Aquí también hay todo el debate que se ha hecho respecto a la reforma tributaria es importante porque necesitamos también mecanismos en donde se puedan equilibrar algunos presupuestos, especialmente en donde los hogares no paguen la mayor cantidad de impuestos, sino que la pague el capital, y desde ahí generar una base para desarrollar política pública, especialmente una política pública que está muy atrasada, que es la política pública migratoria, ¿no? Y en tercer lugar, que creemos que esta es la estrategia, no solo es fortalecer el sindicalismo, sino que también, lo que ya hemos hablado acá anteriormente, es fortalecer la negociación colectiva ramal como una estrategia para los trabajadores y trabajadoras en Chile, en donde no solo los trabajadores y trabajadoras no estén obligados a negociar individualmente, sino que podamos tener una estructura que permita que efectivamente se equilibren los poderes entre quienes tienen los medios de producción y quienes son los patrones y quienes solo tienen para vender su fuerza de trabajo. Acá, pensar en un contexto en Chile como en una baja sindicalización que no alcanza el 13%, sin negociación colectiva ramal, es pensar todo el tiempo que finalmente el capital va a estar expoliando el trabajo y la fuerza de trabajo y el valor del trabajo de toda la clase trabajadora. Así que acá son estrategias al mediano y al largo plazo. Lo principal es proteger no solo el empleo, sino que también proteger los salarios. Y en ese sentido consideramos que políticas de salario más robustas son urgentes, pero que también hoy día el gobierno, cuando sale electo, habla de un proyecto de negociación colectiva ramal del cual tampoco tenemos antecedentes. No hemos podido acceder a ningún tipo de preproyecto respecto a negociación colectiva ramal o cómo se quiere instalar. Hemos tenido también algunos debates anteriores con respecto a algunas reformas vinculadas al trabajo que tampoco han sido del todo satisfactorias. Entonces, con mucha lástima se nos permite dudar también de que se pueda instalar de una manera adecuada y armónica un modelo de negociación colectiva ramal que proteja realmente a los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, Claudio, fomentar el sindicalismo y establecer mecanismos de negociación colectiva multinivel es urgente hoy día para mejorar las condiciones estructurales, no solo de la población migrante, sino que de la clase trabajadora en Chile. Sí, estamos conversando junto a Andrea Sato, socióloga e investigadora de Fundación Sol, a propósito de este estudio, Trabajo y Migración, Inserción Laboral y Valor de la Fuerza de Trabajo en la Población Migrante, que usted va a poder conocer próximamente en el sitio web de Fundación Sol, www.fundacionsol.cl. De hecho, está ahí ya lista la cajita donde va a estar alojado este estudio para que usted lo pueda revisar. De hecho, ya está en el transcurso en el que acabo de decir esta frase, ya está listo en la página web de Fundación Sol, fundacionsol.cl, el estudio para su descarga, el estudio completo. Andrea, quería dejar estos minutos que quedan también para aprovechar de hacer un poco de pedagogía y descartar algunos mitos que surgen a la hora de hablar de trabajo y migración, sobre todo en redes sociales o quienes derechamente rechazan los fenómenos migratorios en sus territorios. Estamos hablando, por ejemplo, de sectores de extrema derecha, ultraconservadores, etcétera, donde siempre está este mito de que la población migrante le viene a quitar empleo al chileno, entre comillas, por decirlo de alguna forma. ¿Qué podríamos decir de esas cosas? Bueno, lo primero y lo fundamental es que es sumamente necesario hoy día la fuerza de trabajo de personas migrantes, no solo por las credenciales educativas que traen, que ya lo hemos conversado, sino que también porque
traen otro tipo de experiencia también para el modelo laboral chileno. Y acá establecer que estos mitos de que nos vienen a quitar el trabajo, en realidad, finalmente lo que estamos observando es que son personas que muchas veces salen de sus países de origen por distintas problemáticas que tienen muchas veces que ver con crisis en sus países de origen, crisis de reproducción, que no logran reproducir la vida, lo que hace que se vean obligados a migrar, entendiendo que la migración es un proceso complejo y que debería ser un estándar que sea un proceso cuidado, con garantías, y que finalmente las personas que migran lo hagan también migrar con sus derechos, ¿no? En ese sentido, estas ideas de que los migrantes y las migrantes roban el trabajo o quitan el trabajo tienen más que ver con un interés del capital y de cómo se mueve a nivel global en torno a desvalorizar la fuerza de trabajo más que la persona que está migrando, que está buscando mejoras en sus condiciones de vida. En ese sentido, es fundamental también entender que estos debates y estos relatos que están muy teñidos de odio, lo que buscan también es desconocer un conflicto que existe especialmente entre a quienes les interesa explotar más al menor costo posible versus quienes estamos tratando de sobrevivir acá. Y creemos que desde Fundación Sol que esto nos invita a pensar también más internacionalistamente, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que hay un interés, no solo en Chile, sino que un interés global de desvalorizar la fuerza de trabajo de hogares que están tratando de sobrevivir con los ingresos mínimos, con ingresos insuficientes, y que aquí el debate o la crítica o el conflicto no es con la persona que está migrando, tiene que ver con estructuras superiores que desde el Estado, que no está fomentando una protección al empleo a nivel ampliado, pero también, y este es el debate fundamental, ¿no? Es el debate de quién se está enriqueciendo con la desvalorización de la fuerza de trabajo y cómo le interesa también a las personas que se están enriqueciendo y a los grandes grupos económicos que se están enriqueciendo desvalorizar la fuerza de trabajo para aumentar su nivel de ganancia, su tasa de ganancia. Aquí hay un debate que es totalmente estructural, que no tiene que ver con quienes migran, que tienen que ver con un interés del capital de desvalorizar la fuerza de trabajo para aumentar su tasa de ganancia. Y eso es lo crítico, porque parece ser que estamos debatiendo o entrando en conflicto con quienes también están buscando mejores condiciones de vida y no estamos viendo quienes efectivamente están estableciéndonos a nosotros en condiciones precarias de trabajo, de vida, de existencia. Entonces, el debate no es con las personas que migran, no es con las personas que están buscando mejores condiciones de vida. El debate y el conflicto tiene que ir contra las personas que están buscando finalmente dejarnos en condiciones precarias de existencia. Sí, bueno, un tremendo tema, trabajo y migración, que usted puede revisar en este estudio que, reiteramos, ya está alojado en el sitio web de la Fundación, www.fundacionsol.cl, inserción laboral y valor de la fuerza de trabajo en la población migrante, para adentrarse un poco más, ¿no?, en esta realidad y, por cierto, también poner atención respecto de lo que está pasando en torno a este tema en nuestro país. Andrea, queremos agradecerte especialmente que hayas venido acá a Estudios a conversarnos respecto de esto y sin ánimo de ponerte en una situación incómoda, y esto lo hacemos porque para nosotros eres una parte importante del equipo, sino no de manera formal, pero ya son tantos años los que has estado colaborando con nosotros acá en el programa, a nombre de todo Radio Universidad de Chile, en particular de su departamento de prensa. Agradecerte porque nos enteramos que vas a emprender un viaje, nos vas a dejar por un tiempo, esperamos tenerte en una próxima ocasión acá en la radio de nuevo y reiterarte el agradecimiento de verdad por todo el tiempo que has dedicado a conversar con nosotros, estar acá en la radio y por supuesto también a nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias, Andrea, y que te vaya muy bien. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias también a todo el equipo. Sí, bueno, y nosotros nos despedimos porque la programación de Radio Universidad de Chile continúa a través de todas sus plataformas. En breves minutos estará con nosotros acá Antonella Esteves para conducir Semáforo. Por supuesto, también posteriormente toda la programación de la radio. A las 13 horas la segunda edición de Radio Análisis
junto a Diana Porras, pero también continúe en la compañía de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Hay varios temas que vamos a estar revisando, así que sigan junto a nosotros. Gracias a todo el equipo por el trabajo